Muy bien, pues vámonos entonces ahora sí a lo que sigue. Va a ser una clase de cierre de... Déjeme ponerlo también en pantalla, como lo hemos estado haciendo una y otra vez. Ahí está, a manera de poder ir viendo el texto de la forma, a ver, ahí está en YouTube también, de una forma para todos. Y Sefer Devarim en hebreo lleva este nombre, que lo tradujeron en la Biblia de Jerónimo como Deuteronomos, en el griego, el greco-latino. Deuteronomos, que le pusieron, dijimos, como segunda ley, o repetición de la ley. Vamos, ya lo hemos estudiado una y otra vez. Toda la instrucción, todo lo que el Creador le dio a la humanidad finalmente, no solamente fue a un pueblo, se lo dio a un pueblo para que toda la humanidad lo conociera. Y no es otra cosa que la repetición, sí, de todo lo que se había dado. ¿Para qué? ¿Qué dijimos que significa el número 2 dentro de todos los parámetros bíblicos? El 2 tiene que ver con una confirmación. Tiene que ver con una confirmación. Por ejemplo, dice, no admitas, dice testimonio a menos que sea por medio de 2 o más testigos. 2 es confirmación. Y en muchas ocasiones aparece el número 2 como esto. Entonces, por eso, cuando vemos Deuteronomos, la repetición de la ley, ya sabemos que palabra ley también es un cambio literario, transliterado, que no le dieron la definición correcta desde el hebreo, y por eso se queda así como dentro de los términos de la jurisdicción y el castigo, y todo tiene que ver con legalidad. No, es instructivo. Instrucción, dijimos, es una instrucción, como cualquier instructivo de cualquier aparato, así sencillo. Eso lo sabemos muy bien. Y bueno, es la forma entonces de poder conocer la voluntad del Creador. Ahora, ya Moisés está a punto de ausentarse de el pueblo de Israel. En Deuteronomio 33, que básicamente nos faltan estos dos capítulos, 33 y 34, Moisés se despide con un cántico, podríamos decirlo, de bendición, una especie de poema. Es muy interesante porque ya vimos en la clase pasada que les deja un canto, y de hecho así la nombramos en el Shabbat pasado, un canto, un poema, ¿verdad?, que tiene que ver con una advertencia, ¿sí? Prestad oídos, así comenzó el capítulo anterior, y se les cantó. De ahí es donde viene también coloquialmente en México, por ejemplo, no sé, en otros países. Aquí hay países de todos lados conectados, pero en México cantar así tiene que ver también con descifrar y mencionar, ¿verdad?, un misterio, una información, algo que tiene que ser entregado a un oyente. Sin embargo, aunque vimos definitivamente que hay una visión del futuro, ¿sí?, en base a las decisiones que el pueblo de Israel iba a tomar en el transcurso de sus generaciones, las cuales están redactadas en el capítulo 32, las cuales también dijimos que es una super mega evidencia, por supuesto, de la realidad, de la verdad, de la realidad del Creador, de la existencia del Creador, de la profecía, de la historia. Es decir, todos estos escritos lo único que nos muestran
Imagínense nada más, escritos hace más de 3.200 años, y habiendo mencionado cualquier cantidad de sentencias y que se han cumplido a lo largo de la historia, cualquiera puede decir, espérame tantito, ¿quién iba a hacer todo esto? Evidentemente Moisés era un profeta, el profeta del Altísimo. Alguien dice que con el cual se comunicaba directamente, no en sueños, no en visiones, no por medio de alguien, no por medio de algo, no por medio de nada, sino directamente el Creador le mostraba todo eso. Por eso es lo más impresionante. Bueno, el capítulo anterior fue un canto de advertencia por las cosas que iban a ocurrir en base a sus decisiones, que iban a traer, por supuesto, consecuencias negativas. Pero en el capítulo 33, Moisés no se queda sin bendecirlos. La bendición. Siempre la bendición es algo que va a hacer un plus, por decirlo, ¿verdad? A alguien que aún con sus malas decisiones, ¿sí? Se espera que tenga una oportunidad. Es lo que se conoce como misericordia. Es lo que se conoce como misericordia. Acuérdense que recientemente, y bueno, sobre todo en la clase del 2012, que hablamos de lo que se conoce como las 7 semanas, ¿verdad? Para la fiesta de las semanas, y vimos los atributos del Creador, y vimos la combinación de ellos. Vimos estos dos, uno que es rigor cuando es castigo, y otro que es amor cuando todo es amor, 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 y perdón, y perdón, y perdón. Y estos tienen su forma de ejecutarse en la vida del ser humano, por ejemplo. A veces es amor, a veces es corrección, ¿sí? No puede alguien vivir solamente con pura corrección todo el tiempo. Ni tampoco nadie puede vivir, o podríamos decirlo, no es correcto que alguien viva solamente de puro amor, de todo decirle sí, 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 porque también hace daño. Entonces, cuando se tiene que regular esto, nace lo que es misericordia. Es te espero, te estás desviando, estás cometiendo errores, estás cometiendo transgresiones, pero te estoy esperando para que regreses. Sí, por eso dice tardo para la ira y grande en misericordia, uno de los atributos, ¿verdad? Tardo para la ira. No dice que no sea ira, sino que se tarda. Y eso es lo que ha hecho con todos nosotros, porque todos nosotros de una u otra manera, habiendo sido extraviados por religiones, por dogmas, por sistemas, por la tradición, por lo que nos enseña, por una cosa o por la otra, realmente nos desentendemos del conocimiento del Creador. Pero Él siempre está extendiendo su misericordia para que llegue un momento donde digamos, ¿sabes qué? Tengo que cambiar mi vida. He vivido bajo paradigmas, he vivido bajo lineamientos del pueblo, de la ciudad, del país, de la tradición, de lo que se me enseña, de lo que, etcétera, etcétera, etcétera. Hace muchos años, por ejemplo, en una enseñanza nos comentaba, ¿verdad?, un expositor sobre el pepino. Ustedes saben, no sé en otros países, pero en México se acostumbra a cortarle las puntas de los lados, ¿verdad?, los pepinos, y con la punta cortada tallarle en la parte del pepino, ¿sí?, de las orillas que quedan, a tallarle hasta que sale, ¿verdad?, una especie de cremita así y siempre la pregunta es, ¿y eso para qué? Y viene todos los comentarios, ¿verdad? No, pues bueno, esto que para que se le quite el amargo, que para no sé qué, y esto, ¿quién se le ocurrió? ¿Verdad? No, pues lo hizo mi madre, lo hizo mi abuela, lo hizo la tatarabuela, quién sabe quién lo hizo desde el principio, ¿no? Y es parte de la tradición, son cosas que vienen así. Pero a veces heredamos cosas que decimos, bueno, a mí lo hacía mi mamá, mi papá, mis abuelos, tatarabuelos, y resultó que desde entonces ya viene toda una equivocación y nos hemos alejado del Creador. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es de que el Creador nos muestra que así somos como seres humanos. De pronto llega el momento en donde estamos haciendo un montón de cosas y la pregunta es, ¿y esto dónde viene? ¿Dónde viene el instructivo del Creador para con nosotros? ¿Cuándo lo dijo el Creador? Estoy
haciendo una cosa, estoy haciendo la otra, estoy guardando eso, estoy guardando lo otro, o voy a tal lugar, o soy tal cosa, o soy tal de tal religión. Y la pregunta es, ¿y eso dónde lo traigo? ¿Quién me lo enseñó? ¿Quién me lo dio? ¿Cuándo me hice, por ejemplo, adepto a algo, no? Hoy día, por ejemplo, en el mundo que está dividido por partidos en México, ahorita que ven las elecciones y todo esto, y la gente está, ¿verdad?, con los candidatos y peleándose y todas estas cosas, y de pronto alguien está peleando por un partido y la pregunta es, ¿y tú cuándo fuiste de tal partido? ¿Naciste con un sello, con una marca o qué? ¿O cómo es que te partiste? ¿Cómo es que partiste a México? Eso pasa con el ser humano. El pueblo de Israel vivió lo mismo con el paso del tiempo. Vimos el capítulo pasado que iban a desviarse, que iban a olvidarse del Creador, iban a dejar su instrucción, se iban a cobijar sobre el sistema, sobre su propia religión hecha de hombres, sobre sus propias formas, sobre sus propias interpretaciones, y finalmente se iban a perder, dice así. Y bueno, estudiamos detalladamente el proceso que siguió el pueblo de Israel. Pero, como dije al principio, pero después de esto hay una puerta abierta para el regreso, la bendición. Siempre hay una bendición para poder retomar el camino, para poder tener como un motivo por el cual seguir, ¿sí? No todo es pérdida, siempre hay algo que recuperar hacia el futuro, de tal manera que cada uno pueda determinar cuánto se ha alejado y poder recordar las bendiciones. Hemos hablado ya en años anteriores, el comentario anterior de la Torá, todavía el pasado, y así, cosas sobre este texto, porque bueno, Moisés aquí empieza a bendecir a cada tribu, no en el orden en el que nacieron, no en el orden por decirlo jerárquico tampoco, no en el orden de números, simplemente empieza a tomar cierto orden. Pero también hemos mencionado que lo más interesante es de que aquí se omite a Simeón, ¿se acuerdan? Hemos analizado a los comentaristas que refieren sobre la ausencia del nombre de Simeón. Simeón en esta lista de las bendiciones. Y pues bueno, hay las posturas que dicen especialmente sobre el pecado de Simeón, la tierra de Hamor, en la tierra de aquellos hombres en donde ocurrió lo de Dina, ustedes recordarán, y que ciertamente no solamente fue Simeón el que actuó de forma deliberada, vengativa, en contra, ¿verdad?, de los habitantes de Hamor, sino que también fue Leví, ya hemos hablado de eso. Y bueno, hay esta posición sobre por qué se ausentó, por qué se omitió, por qué Moisés omitió aquí a Simeón en estas bendiciones. Número 1 es por lo que está citado en Génesis 49, voy a citar Génesis 49 del 5 al 7, que dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su enojo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Esto lo dijo Jacob. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, dice, y los esparciré en Israel. Bueno, los antiguos israelitas, hebreos, hacían alusión a este texto, pero evidentemente siempre está la interrogante de, bueno, pero ahí actuaron dos, Simeón y Leví, ¿por qué a Leví sí se le bendice aquí?
Y bueno, algunos creen que porque pues Leví es de la tribu, Moisés de la tribu de Leví, Leví es su tribu, fue omitido y ellos no tenían por qué quedarse bajo maldición porque ya eran ministros y de ahí venían los ministros, etcétera. Pero tenemos otra información, otro parámetro que también hemos estudiado, que obviamente no podría tener el peso como lo son los parámetros de la Torá, pero en el libro de Yashar se menciona que aparentemente después de que Dina queda pues ultrajada, queda avergonzada, queda sola por lo que pasó con aquellos habitantes, dice el libro de Yashar que Shimeón la toma y la hace su esposa. La hace su esposa. Entonces, se cree, según también por ahí comentaristas, que el libro de Yashar menciona que básicamente Moshe no le admite aquí porque parte de la descendencia de él, de Shimeón, estaría mezclada con su media hermana, ¿no? Entonces, pues hay ahí este asunto un poco espinoso, por supuesto, por el caso del incesto, y por eso algunos creen que tiene de una u otra forma mucho peso la información del libro de Yashar respecto a lo que hizo Shimeón con su hermana. Entonces, eso es. Lo otro, evidentemente, sería porque se le olvidó simplemente, se le pasó, pero bueno, para Moisés, algo así como que se le pase, alguna cosa, pues, y sobre todo porque entendemos también que todo lo que él habla, todo lo que él expresa, tiene que ver con algo inspirado, definitivamente es inspiración divina, y evidentemente, pues, no está actuando el hombre necesariamente ahí. Y bueno, pero de ahí en más, obviamente el resto de las tribus, los 11, aparecen aquí junto con sus descendientes, en el caso de Yosef, que aparece Efraín y Menashe, ambos aparecen, aunque no son tomados como tribus, son mencionados como hijos, por supuesto, de Yosef, parte de la ascendencia, y también con bendiciones para ellos. Bueno, entonces vámonos al texto y dice Deuteronomio 33:1 en adelante, dice: esta es la bendición con la cual Moisés, varón del Todopoderoso, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Y antes de su muerte es tal vez horas antes. Ya vamos a recordar y veremos más adelantito que es el momento, es el día en donde el Creador le dice a Moisés: se acabó tu obra, llegó tu hora, ya no tienes nada que hacer aquí, se te dijo que no vas a entrar, sube al monte y despídete. Está a punto de que pase eso dentro del contexto y del tiempo, y él por eso emite esta bendición para los hijos de Israel. Y dice en el verso 2, dijo el Eterno, vino de Sinai y desde Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte Parán, avanza entre 10 millares de santos con una ley de fuego en su diestra para ellos. Fíjense nada más. Aquí aparece la palabra que traducen igual desde el griego. Acuérdense que eso viene de la Septuaginta. Y la palabra, en este caso, a ver, que aparece aquí, Kodesh Esna. Vamos a ver la palabra que se usa aquí. Eshdat, ley de fuego. Esh, fuego, es una palabra compuesta por fuego. Y Dat, que es, a ver, dice aquí edicto, vamos a ver en el es una palabra compuesta. Sí, decreto, mandamiento, decreto, ley, ahí está. Sí, es que en el Strong, con una instrucción, Dat, una instrucción, una ley, un mandato de fuego. Fíjense nada más, de fuego.
¿Qué les parece? Otra vez el Eterno vino del Sinai y desde Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte Parán, avanza entre 10 millares de santos, refiriéndose a los ángeles, a los mensajeros, Malachim. Acuérdense que la palabra tiene que ver con los mensajeros del Todopoderoso. Dice, con una orden, con un mandato de fuego en su diestra para ellos, en su derecha. ¿Qué les parece? Eso es muy interesante y es muy revelador, porque ya saben, la palabra viva, el que está a la diestra, el Todopoderoso, la derecha, el que es un mandato, el que es una orden, el que es la palabra viviente, el que es la palabra caminando en esta tierra. Sabe que nos referimos al Mesías. Y el Mesías es el medio también por cual se entrega, el cual se le manifiesta también a Moisés. Lo que estudiamos en Éxodo 23, 24, si no me lo recuerdo exactamente donde viene, que era el mensajero del Todopoderoso enviado, el cual se le manifiesta a Moisés y con el cual, dice, escribe los mandamientos en las piedras, lo que se conoce como las tablas, ¿verdad?, de Moisés. Y de fuego por eso, porque apareció en llama de fuego y fueron escritas así. Cualquiera, hemos escuchado, hemos leído también y visto comentarios de la gente que no entiende esto y rápidamente lo asocia, ¿verdad? ¿Qué es esto? Tecnología, energía libre, y empiezan a especular y todo eso. Bueno, cuando se manifiesta el Creador, rompe todos los esquemas humanos y se manifiesta de forma poderosa, y la naturaleza se estremece y las cosas de la tierra se quedan como en nada. Pero al final de cuentas, aún con todo el espectáculo del monte Sinai y la entrega de los mandamientos, evidentemente aquí lo más importante es lo que entregó a ellos. Dice ahí, para ellos, a su derecha, hablando el Mesías, para ellos. Dice, en verdad, dice, en el Sinai resplandeció en el monte Parán, en Seir les esclareció y les resplandeció en el monte Parán. Son 3 lugares de los cuales fueron recorriendo ellos. Primero llegaron al Sinai, ahí apareció, dice, vino de Sinai. En el monte Seir les esclareció justo cuando iban de camino, antes de entrar. Y finalmente en el monte Parán, la última vez que el Creador finalmente se les podríamos decir, se les manifiesta, ¿no?, para que ellos entren. Dice, en verdad Él ha amado a nuestras tribus, todos sus santos están en tu mano, se postran a tus pies y reciben tus palabras. Fíjense esto, en verdad Él ha amado a nuestras tribus, todos sus santos están en tu mano, se postran a tus pies y reciben tus palabras, dice. Y bueno, santos, acuérdense que dentro de los contextos bíblicos, y yo otra vez quiero volver a mencionar, porque es importante que todos escuchen y entiendan, que la palabra santo, la palabra santos, que viene de sacro, ¿verdad?, que viene del hebreo kadosh, al griego o al latín lo pasaron como sacro, al latín, algo sagrado. En hebreo tiene que ver con algo apartado. Kadosh es algo apartado, separado, en este caso para el Creador. Y entiéndase, porque a veces por la religión se está acomodado el pensamiento a decir, los santos, y pensar en ciertos personajes que, por ejemplo, en el catolicismo, que están en los cánones, ¿no? Pero los aspectos y las características y las particularidades de los santos en la Biblia distan bastante de lo que la religión lo hace, o al contrario, los santos que llaman
en las religiones dista enormemente de lo que es un santo bíblicamente hablando. Imagínense, si está hablando de un pueblo, está hablando de algunos, o incluso fuera de un pueblo después del Mesías, que llama para sí, para que sean apartados, son aquellos que han recibido esta ley de fuego, esta instrucción de fuego. Es decir, esta instrucción que purifica. Acuérdense que el fuego tiene que ver con dos aspectos dentro de los términos bíblicos. El fuego que purifica, es decir, la ley de fuego que lava, que limpia, que como al oro, dice, lo pasan por el fuego para quitar la escoria, para purificarlo, y entonces presentar un oro totalmente puro, totalmente puro. Entonces, entendamos una vez más esto. Dice, todos sus apartados, sus consagrados están en tu mano, se postran a tus pies, y dice que, y reciben tus palabras. Devarim, aquí aparecen otra vez la expresión hebreo devarim, palabras, ¿sí? Y dice, la ley prescrita por Moisés en el verso 4 es herencia de la congregación de Jacob. Herencia. Siempre hemos usado este término, ¿verdad? Cuando venimos nosotros de las naciones y estamos dejando los sistemas del mundo, religiones que aparecen de diferentes lugares y de diferentes formas a través de los siglos. Desde el segundo y tercer siglo que empiezan a salir movimientos fuera de, y aquí voy a hablar una cosa más importante también, fuera de los congregados del Todopoderoso por medio de Israel y de gente que de las naciones se agregaban. Cuando se empiezan a crear todas esas religiones, filosofías, movimientos, etcétera, hasta concluir en el siglo IV con la realización de la cristiandad, como se le conoce como la cristiandad, por orden y edicto de Constantino el Grande, y él finalmente la llega a ser como una religión sincretista, por supuesto, parte Biblia, parte tradición, parte cultura, parte paganismo, parte de todo, y se convierte totalmente en una estructura religiosa que hasta el día de hoy se ha inflado tanto con tantas cosas y ha tenido muchas hijas, y ha tenido más y más, y se han desprendido tantas filosofías, teologías, teosofías y todas las fías. Lo importante aquí es que cuando uno sale de todo eso entendiendo que son producto del hombre, producto de pleitos, producto de guerra, producto de imperialismo, que es producto de conquista, ¿verdad? Como lo hacían las órdenes, por ejemplo, que salían ya después de que dejó de ser el Sacro Imperio Romano, fundado en Constantinopla, 1000 años después que nace lo que se conoce como el catolicismo, por ejemplo, como una nueva religión, después de muchos cismas, el gran cisma, reformada y reorganizada y con otros líderes y con todo lo demás, con la tutela y con la orden de matar a todo el que no se postre, por ejemplo, a la cruz, por el invento de Constantino. Quedan todos bajo paradigmas y quedan todos bajo cárceles y prisiones religiosas. Lo que yo quiero decir es, aquí dice, es herencia, es una herencia que el Creador, fíjense, es como cuando piensan en los hijos, a ver, los que son padres, regularmente los padres piensan, bueno, voy a dejarle a mi hijo algo, ¿verdad? A mis hijos, a mis hijas, etcétera. Cuando estás pensando, ¿verdad?, en heredar una herencia, algo, lo que sea, a veces a lo mejor ni tenemos nada, pero aunque sea las herramientas. Mi padre, por ejemplo, que falleció hace años, él no era un hombre pudiente y nada de esas cosas. Pero él, por ejemplo, me heredó unas herramientas, ¿no?, que me han servido muchísimo, ¿no? Y usarlas y todo esto, ¿no? Y conocimiento. Pero a lo que voy es, siempre los padres quieren dejar un legado, ¿cierto o no es cierto? A veces no es económico, pero es un legado de comportamiento, de ética, moral, de educación. A veces la gente piensa, mi mejor herencia es la educación, y la educación del mundo, ¿verdad? Otros no, pues dejarles propiedades, otros dejarles cuentas, otros dejar lo que sea, pero siempre los padres quieren dejar un legado a los hijos.
siempre. Bueno, nuestro Padre eterno, el que nos engendró espiritualmente, el que nos creó y nos formó, nos ha dejado esta herencia maravillosa, al menos para esta tierra, para que podamos vivir ricos. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la riqueza espiritual y el conocimiento. La ley prescrita por Moisés en el 4 es herencia. ¿Y de quién es herencia? Mira nada más, una de las cosas que hemos hablado todos los años, todo el tiempo, es por qué en las traducciones dentro de los movimientos religiosos hacen una combinación de palabras que en lo que ellos le llaman Antiguo Testamento le ponen congregación de Israel o congregación de Jacob, pero en el Nuevo Testamento, en los documentos neotestamentarios ya muy modificados por los traductores y copistas, le ponen iglesia. Y obviamente cuando tú vas a la Biblia desde el punto de vista religioso y citan, en el Antiguo Testamento la congregación de Israel y en el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo. ¿Han escuchado esto? ¿Ustedes sabían que es una gran contradicción? Que no tiene nada que ver una división. Bueno, cuando ustedes van a la Septuaginta y ustedes leen esto, dice eclesia o eclesía, que es la misma palabra que se usa en realidad en el Nuevo Testamento, eclesía. Es decir, el pueblo de Israel en realidad, si tú le quieres llamar en el griego y al español, es la iglesia. Y muchos van a decir, no, espérame, es que la iglesia nació en Pentecostés, cuando vino el Espíritu. No. Si hay un término iglesia, eclesía, congregación, está desde la ley de Moisés, desde la Torá, desde los 5 libros. La pregunta es, ¿cómo han manejado este término y lo han cambiado? Porque el día que supuestamente nació la iglesia, en realidad no nació, la iglesia ya estaba. La iglesia ya tenía 1300 años con Abraham y sus hijos, son los congregados, o es la asamblea. Entonces la pregunta es, explícame bien las cosas, ¿cómo es esto de que iglesia de Cristo y luego iglesia? No, es que la congregación, la asamblea, la quejilá en hebreo, o cajal en hebreo, que lo traducen como eclesía, siempre ha sido el pueblo de Israel. Y quien quiera añadirse por medio del Mesías al pueblo de Israel también es iglesia. Ahora, cuando viene el Mesías, lo que hace realmente es purificar a esa congregación, a esa iglesia, purificarla, separarla, consagrarla, y cuando habla de la promesa del Padre en el famoso día de Pentecostés, que es Shavuot, la fiesta de las semanas, y dice que viene la presencia divina sobre ellos, no es que nazca, sino que toma una nueva criatura, como dice la Escritura, el viejo hombre, el nuevo hombre, la congregación antigua, la congregación nueva, la congregación renovada. Es decir, lo único que pasa es de que son los mismos israelitas, porque como lo hemos hablado antes, y es importante la historia, aquí es importante la academia, aquí es importante el contexto, la literatura, ¿sí? Todo lo relacionado al Mesías, al Cristo que le llaman, hasta el año 60, todo tenía que ver, hasta el año 50, para ser más específicos, todo tenía que ver con judíos. Todo tenía que ver con israelitas. El mismo Mesías era de la tribu de Judá, venía de la tribu de Judá, era un israelita completo. Entonces la pregunta es, espérame, ¿cómo que? Entonces, ¿qué no nació en el año 33 la iglesia? No nació nada de iglesia, era la congregación de Israel y ha sido la misma siempre. Lo único que pasa en el año 33, cuando el Mesías regresa al Padre y viene la presencia divina, es que esa iglesia, eclesía, quejilá, cajal, la congregación de Israel, simplemente es renovada, es pactada de nuevo. Y el Mesías hace esto. Entonces no es la iglesia de Cristo o no es es la misma, son israelitas, son judíos, son hebreos. Y que en el año 50, fíjense nada más, 17 años después, se le dice, tu congregación, ¿verdad?, que recibiste la ley prescrita por Moisés, este mandamiento, este mandato de fuego, que es tu herencia para ti, no solamente es para ti, también es para gente que viene de las naciones,
europeos, africanos, australianos, mexicanos, de todo, en centroamericanos, sudamericanos, norteamericanos, todos, de todos. También van a entrar por medio de ese Mesías que hizo un nuevo pacto, que renovó la iglesia, la Kehilá, la eclesía, el pueblo de Israel, y que ahora nos sumamos a ese pueblo. Y no estoy hablando del pueblo judío actual, no estoy hablando del Estado israelí, no estoy hablando de ninguna de las sectas judías, estoy hablando en términos de la fe del Mesías. Porque tenemos que tener bien claro esto. Número uno, todo se trataba de israelitas creyentes que obedecieron al Mesías. Y número dos, los que venimos de afuera nos tenemos que integrar a este grupo que fue desde hace 2000 años para acá, que tiene una sola identidad en el Mesías y que recibe como herencia esta instrucción. La congregación de Jacob, la congregación de Israel, es la ciudad celestial apartada, en la cual nosotros que venimos de las naciones, por ejemplo aquí en México, mexicanos que no tenemos nada que ver con judíos, no tenemos nada que ver con hebreos, pero el hecho de buscar al Creador, Él dice, aquí está mi pueblo. Yo te hago parte de él y te doy mi herencia. ¡Wow! ¿Qué les parece? ¿Cuál es la herencia? Mi herencia es esta instrucción. Ya te di al Mesías, un testigo, te doy el otro testigo, los dos testigos, ¿se acuerdan de Apocalipsis? Te doy mi instrucción, te doy mi Mesías. Una herencia. Y en esa herencia que viene, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo guardo los días? ¿Qué día debo de guardar? Oye, pero es que mi religión me dice, religión hechas por hombres. Hace unos meses, ¿se acuerdan que estudiamos una clase bien importante? En donde la tradición y la religión oficial cambió las palabras de los 10 mandamientos. Número 1, esconden el mandato sobre la prohibición de los ídolos. Y número 2, cambian el sentido de las fiestas, porque en esta instrucción dice, santificarás el día de reposo. Y en la traducción de los religiosos le cambian y dice, guardarás las fiestas. Y luego vienen los teólogos y dicen, ¿cuáles fiestas? Bueno, las fiestas patronales. Y te empiezan a enseñar cosas que no son. Y tú dices, espérame, ¿por qué en guardarán las fiestas le ponen las fiestas patronales y las fiestas religiosas? ¿Por qué cambian la palabra del Creador cuando en la palabra dice guardarás el día de reposo? Y además las 7 festividades anuales que son instrucción. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que no quiere es que recibas esa herencia del Padre. Ese enemigo que es peor que, bueno, estamos hablando del Satanás, ¿verdad? Pero miren, qué contradictorio el pensamiento del ser humano. Ahí les va. Miren, regularmente en las familias, cuando mueren los padres, ¿qué pasa con los hijos cuando hay una buena herencia? ¿Qué pasa con los hijos? Lamentablemente, en muchos casos, yo no sé cuál sería el promedio, pero siempre se andan peleando. No, yo quiero esto, que a mí no me toca más, que a ti menos, que a aquel no, que porque no hizo nada, que porque el otro, que no sé qué. ¿Y qué hacen los padres? Regularmente, ¿qué hacen los padres? Regularmente los padres, a ver, antes de que se mueren, ¿verdad? Vamos a hacer ¿cómo se llama? El testamento, para que no quede intestado, vamos a hacer el testamento. Tengo 10 hijos, los vamos a repartir en 10, dicen ellos, así que al abogado firme y esta es mi santa voluntad, ¿verdad? Y después resulta que se mueren, después el mayor dice no, que porque el más chico y el del medio son unos despilfarradores y que además nunca cuidaron a los papás y no les toca nada, y los otros vienen, no, que sí, que voy a traer mis abogados, y la otra dice, no, que no les den nada a nadie, todo es mío porque yo siempre los cuidé, yo estuve al último día, y hasta se matan por la herencia, dicen por acá. Se pelean y las demandas y codiciando la herencia. ¿Se acuerdan que un día un par de hombres, ¿verdad?, le preguntaron al Mesías, oye, mira, mi hermano no quiere compartir mi herencia conmigo? ¿Y qué le dice el Mesías? Yo no estoy aquí como juez ni partidor. Dice, busca mejor los tesoros en el cielo, busca obedecer, busca
las cosas que son verdaderamente importantes, lo que no se corrompe, lo que no se oxida, lo que la polilla no se lo come. Miren, ¿qué pasaría si todo el mundo pensara y se detuviera y dijera, oye, ¿por qué estoy esperando una herencia física, materialista, que me va a traer problemas, que voy a estar peleando, que me lo van a robar en algún momento? ¿Por qué mejor no pienso en la herencia tan grande que nos dejó el Creador, que me dio mi Padre Celestial? Que es ser parte de su congregación, iglesia. En el griego, vayan de veras, vayan a la Septuaginta. Es más, se pueden conseguir una Septuaginta en griego, que aparezca ahí el griego, van a ver que está hablando, ¿verdad?, de el mismo concepto que después cambiaron como iglesia. Es decir, aquí debería de decir, vean, la ley de Moisés es una herencia a la iglesia de Jacob, o de Israel. Jacob es Israel, Israel es Jacob. Aquí está hablando en términos, ¿verdad?, de la persona que fue llamada, aunque su nombre finalmente fue Israel, el que vence. Bueno, el punto es este, y es muy importante para nosotros que venimos de las naciones y que hemos escuchado que la iglesia, conceptos cerrados por la religión y por la doctrina, por los beneficios y por el imperialismo, porque el Sacro Imperio Romano, que se autodenominó así, tomó el poder tratando de creer que tenían el reino y entonces impusieron un montón de cosas. Estoy hablando de 1000 años. Y después vienen los otros, ¿verdad? Y hasta la fecha imponiendo 1000 cosas. Pero no, lo que el Creador en realidad nos ha dado como herencia es la instrucción prescrita por Moisés y al Mesías, ¿sí?, con el cual también nos da su presencia, que es el Espíritu Santo, que le llaman, ¿no?, el aliento de santidad. Uh-huh. Entonces fíjense nada más qué cosa más interesante, y nada como ir al texto, porque yo les aseguro que hay mucha gente que como nada más en algunos lugares les dan una, ¿verdad?, algo, algunas palabras, y dijo el Cristo, o dijo los apóstoles, el apóstol fulano, pero no han leído esta parte. Cuando leen, oye, ¿qué está diciendo aquí? Y si lo ven desde la Vulgata Latina, desde la Septuaginta, dice ahí eclesía, iglesia. Entonces, oye, ¿ya existía la iglesia? Claro que existía la iglesia. ¿Cuándo se le llama por primera vez? Cuando salen de Egipto, hace 3400 años casi. Ahí se les llama por primera vez, ahí nace la iglesia en realidad. Bueno, cosas importantes que tenemos que puntualizar, porque eso nos trae contexto y eso nos empieza a colocar donde debemos estar, y además empieza a tumbar un montón de dogmas. A veces, la gente que se moleste, o la gente que diga, bueno, como que ¿qué está diciendo? No le entiendo. Saben, ciertamente el sistema en el mundo ha confundido y ha establecido un status quo que no quiere remover, y que la gente pues está muy feliz dentro de ello, está muy tranquila, está muy a gusto. Bueno, Gabriela García aquí agrega Deuteronomio 4:2, por ejemplo: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro poderoso, como yo os mando, por ejemplo, ¿no? Y que ha hecho la religión, quitar un montón y agregar tradiciones y costumbres y peor que eso. Bueno, está tratando de definir primero Moisés de dónde viene y qué viene. Y finalmente dice, es una herencia para los congregados de Jacob. Sigue diciendo, él, hablando del Eterno, el Todopoderoso, él ha llegado a ser rey en Yeshurun, ¿se acuerdan? Que ya lo hemos visto, uno de los nombres de Israel. Cuando las cabezas del pueblo fueron reunidas juntamente con las tribus de Israel. Aunque sus varones sean pocos, y comienza con Rubén o Reubén, aunque sus varones sean pocos, viva Reubén y no muera. Ahora la expresión para Reubén es muy rápida, es muy escueta. Reubén tiene una tacha también, que aquí no se omite Rubén,
y tiene una tacha que pues pasa desapercibido rápidamente, porque ya saben que él dice que profana el lecho de su padre con una de sus concubinas, pero es el mayor aún así, aunque no hereda la primogenitura, es decir, su castigo ya está dado, sí, sigue siendo el mayor, pero finalmente la primogenitura no es de él, sino de Yosef, pero al final de cuentas se le reconoce y dice: viva Rubén y no muera. Por el pecado que cometió, Moisés está diciendo que se le dé la vida, que no muera, es decir, que su pecado no lo alcance de tal manera que muera, sino que viva él. 7. De Judá dijo: oye, oh Eterno, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo, basten para él sus propias manos, y sé tú su auxilio contra sus adversarios. ¿Cuáles adversarios? Bueno, estas bendiciones traen también una escena del futuro, una escena que de una u otra forma de pronto iban a aparecer. No hay detalle, por supuesto, como en el caso, por ejemplo, cuando Jacob bendice a sus hijos, que también se habla de su futuro. Aquí en este caso es más bendición que profecía, pero sí se les coloca dentro de la bendición algunos aspectos que van a necesitar ellos o que van a vivir ellos en el futuro. Por ejemplo, Judá, pues Judá fue la tribu que se conocía como los príncipes, o la tribu príncipe, la de Judá, de donde viene el Mesías también, la tribu de los reyes, la tribu de la batalla, de la lucha, la tribu donde viene nada más y nada menos que David, el rey David, la cual tribu que siempre estuvo a expensas, por supuesto, de los reyes y directamente de la orden del Eterno por medio de los levitas para sobrevivir. Y también David, lo vemos, especialmente aquí, sé tú su auxilio contra sus adversarios. David representó a todo Israel con su tribu y su auxilio siempre fue el Creador. ¿Se acuerdan? Los salmos de David también los hemos estudiado verso a verso para los que tengan. Ahora, a veces me preguntan: hermano, ¿qué me dice de tal versículo, de tal lugar? Yo sé, hay de todo, hay unos que hasta todavía andan preguntando sobre el anticristo y cosas de esas, cosas dispensacionalistas, ¿verdad? Pero déjenme decirles que hay un comentario de toda la Biblia, desde principio a fin, libro por libro, capítulo por capítulo, verso a verso, con detalles, para que los que quieran, por supuesto, tener este conocimiento y estudiar con nosotros. Están las grabaciones. Bien harían en estudiarlo desde el principio a final, saben que van a comprender muchas cosas. Y cuando vean la vida de David, cuando vean los salmos, hay un comentario de todos los salmos, están en iVoox y está en Mega, sobre todo en Mega, en iVoox está incompleto creo en los salmos, pero está en Mega. Ustedes ven a David de la tribu de Judá, desde joven, cuidando ovejas, hasta segundo del rey Saúl y hasta siendo rey, siempre pidiendo al Eterno ayuda, auxilio, dice, contra sus adversarios. Siempre, en todos los salmos es: tú eres mi ayuda, tú eres mi refugio. Ya saben el salmo que hasta en la velada se cantó, ¿verdad? Shir Lama Alot, un canto de elevación. Esai el Heharim dice: Meayin Yabo Esri, y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi auxilio, mi ayuda? Esri Mein Adonai, mi ayuda, mi auxilio viene de Adonai, del Todopoderoso. Entonces es como una escena en donde Judá está dependiendo totalmente de el Eterno para sus adversarios, y también que no lo dejó de ser el mismo Mesías. ¿Se acuerdan? Cuando ora delante del Padre, el mismo Mesías, incluso antes de morir, que sabía que iba a ser entregado a sus adversarios, iba a ser entregado a manos de pecadores, pero que finalmente sus adversarios fueron exhibidos, dice públicamente, ¿no? Y estamos hablando de las potestades de las tinieblas,
¿sí? El día que muere en el madero. Entonces Judá siempre ahora sí que en su pasado pues vivió todas estas luchas, ¿no? Y siempre tuvo que estar pidiendo auxilio eterno. Una cosa que por supuesto hoy día jamás vemos en lo que se dice ser judíos, en lo que se dice ser pueblo judío, pueblo de Israel, nada que ver. Eso solamente confían en los hombres, en las armas, en Inglaterra, en Estados Unidos, en la tierra. Jamás, por supuesto, han mostrado frutos de pedir auxilio al Eterno. Pero bueno, es otra cosa, temas actuales. Después de Judá viene Leví. En este caso va llevando un orden: Rubén, Judá, Leví, pero va a faltar Shimeón. Por eso les decía, en un momento no está. Bueno, dice de Leví dijo en el verso 8: tu Tumim y tu Urim sean para tu favorecido, al cual probaste en Masá, por quien contendiste junto a las aguas de Meribá. El que dijo de su padre y de su madre: no los conozco, y no reconoció a sus hermanos e ignoró a sus propios hijos, porque guardaron tu dicho y vigilaron sobre tu pacto. Ellos pues enseñarán tus decretos, tus mandamientos a Jacob, a Israel. Tu instrucción a Israel. Ofrecerán incienso ante tu rostro y sacrificio perfecto sobre tu altar. Bendice, oh Eterno, su vigor y acepta la obra de sus manos. Aplasta los lomos de los que se alzan contra él y no se levanten quienes lo aborrecen. Esta bendición denota las características de Leví, sobre todo el celo el día de la transgresión con el pecado del becerro de oro, ¿se acuerdan? Bueno, de Leví, por supuesto, ya es una tribu ya designada 100% a ser los ministros, a ser los sacerdotes, pues a ser los servidores en el santuario. Tu Tumim y tu Urim, ¿se acuerdan? Son las dos piedras que van en el pectoral de las piedras preciosas de las tribus. Son dos piedras añadidas para poder conocer la voluntad del Todopoderoso. ¿Se acuerdan lo que significan? Lo hemos estudiado profundamente y visto desde la interpretación también del Mesías, todo lo que significan. Tumim, de tamé, madurez, tiene que ver con llevar a cabo las cosas, ¿sí? Ser coherentes, ser íntegros, ser enteros, llevar a cabo el conocimiento, porque Urim, que viene de Or, luz, tiene que ver con revelación, ¿sí? Urim, Or, luz, es la revelación que viene de los cielos, el conocimiento que viene de arriba, del Padre, para Tamim, para llegar a ser íntegros, para llegar a ser maduros, ¿sí? Para poder recibir ese conocimiento y traerlo a la realidad. Es de lo que hemos estudiado antes, y que el Mesías vino finalmente como gran ministro, como sumo sacerdote, dice la traducción, como gran ministro, nos da a nosotros el conocimiento de arriba, de lo alto del Padre, para que vivamos unas vidas diferentes, como el Padre quiere. Bueno, por eso de Leví se menciona esto. Como son los ministros, dice, tú recibiste el conocimiento de arriba para darlo a Israel para que lo obedezcan. Y esto dice, sea para tu favorecido, al cual probaste en Masá, por quien contendiste junto a las aguas de Meribá. El que dijo de su padre y de su madre, no los conozco. Estos son lugares en donde el pueblo de Israel pecó, pero en donde los levitas, comenzando con el becerro de oro, y más adelante en diferentes pruebas, ellos no participaron. Ellos no participaron, ¿sí? Fueron probados, e incluso el día que el Creador tiene que juzgar a los pecadores, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando fue el pecado con las madianitas, y empezaron a fornicar, y empezaron los varones de Israel a contaminarse, dice que los levitas tomaron la espada para juzgarlos, y
¿Qué dijeron de su padre, de su madre? Dice, no los conozco. Y dice, no reconocieron a sus hermanos tampoco. ¿Sí? Es decir, ignoraron a sus propios hijos. Quiere decir, como se dice hoy día, ¿verdad? No se tentaron el corazón, no tuvieron corazón de pollo. ¿Qué es lo que pasa hoy día cuando se trata de obedecer al Creador o de obedecer al mundo? Fíjense, ya hemos hablado mucho de esto. Muchas veces el humanismo te ha creado una sensación, o bueno, le ha creado al mundo, yo espero que a ustedes no, ni a nosotros. El humanismo ha creado una sensación del ser humano en donde lo retrógrado se vuelve normal. ¿Cierto o no cierto? En donde, por ejemplo, los pecados de los hijos, las transgresiones, las rebeldías, desde chiquitos hasta se aplauden. Sí, hasta se aplauden. Y ay, no le puedes decir nada, y no, y mira, y déjalo, y hoy día hasta, pues déjalo que elija lo que quiera. ¿Verdad? Si es varón, pero quiere ser mujer, que sea. Y todo lo contrario. Ay, pobrecito, bueno, tiene su corazoncito. Y entra todo este emocionalismo, y entra todo este humanismo. Bueno, un asunto que se ha volcado, que hasta son más humanos con los animales que con las mismas personas. Y ya hasta se andan matrimoniando con las mascotas, y ya hasta andan viviendo vidas totalmente desordenadas y todo, pero el humanismo te dice, pero tienen su corazoncito, ay, no pasa nada, ay, mira qué bonito, ay, esto, ay, lo otro, y ay, de poquito en poquito, de ay, y ya saben, un poco de levadura leuda toda la masa. A lo que voy es esto: los levitas, cuando estaban consagrados y cuando definían pecado, porque eso es una gran enseñanza para nosotros. Esta es una gran enseñanza para nosotros, porque el Padre nos prueba aquí en esto. Pregunta: si Él define algo como pecado, ¿nosotros qué somos para no definirlo como pecado? ¿Quiénes somos para no definirlo como pecado? Por ejemplo, si Él habla del homosexualismo muy claramente y dice, cae en maldición todo el varón que se echa con varón, así dice la Escritura, maldito el varón que se acuesta con varón, es decir, homosexualismo o lesbianismo, o la zoofilia, o la pedofilia, o la urofilia, o todas las filias que hay, que son perversión. Si el Padre le llama pecado, ¿quién eres tú para no llamarle pecado? A las desobediencias, a la rebeldía, al asesinato, a la fornicación, al adulterio, al robo, al homicidio, a todo eso. Si el Creador le ha puesto pecado en su instrucción, en su ley, ¿qué es el hombre para decir, no es pecado, ay, pobrecito, ay, tiene su corazoncito, ay, es que, ya saben, hoy día las cosas están tan enfermas que están a punto de aprobar la pedofilia. Y aquellos individuos locos, ¿verdad?, que de pronto, ay, es que me enamoré de un niño y pues quiero cohabitar con él y quiere copular, imagínense nada más que, ay, bueno, pues es que es un adulto, es un niño encerrado en un cuerpo de una adolescente o un adolescente y entonces, pero su alma y se van a unir, y su sentimiento y su corazoncito. Y un montón de cosas enfermas y cosas desviadas y todo esto que ha ido de poco en poco, de tal manera que ya la gente no lo puede discernir, ya lo da por hecho. Ya da por hecho muchas transgresiones. Los levitas estaban ellos caracterizados por la conducta o la fidelidad de decir, bueno, si el Eterno dijo que es pecado, y es pecado de muerte, y es mi padre o es mi madre, dicen, ¿quién soy yo para contradecirlo? Y eso suena muy fuerte. Yo sé que a lo mejor va a haber alguna persona, o que escuche la grabación, o que esté ahorita, o lo que sea, o después, que diga, a ver. O sea, tú estás diciendo que incluso irías en contra de tu padre, de tu madre, por lo que el Creador dice que está mal. O sea, ¿quién eres? Por otro lado dirían, ¿quién eres tú? Porque aquí entra la controversia de que, pues los levitas los hicieron.
¿Y nosotros quiénes somos para juzgar de esa forma? Efectivamente, yo diría efectivamente, porque el Mesías ha venido a enseñar la misericordia, porque Él no quiere acabar con toda la humanidad. Si Él quisiera acabar con toda la humanidad por lo que Él dice pecado, todos acabaríamos de una vez por todas. Pero por eso comencé diciendo, esa es la misericordia. El Creador nos dice que vamos a equivocarnos y vamos a tener consecuencias negativas, pero para eso está dando estas bendiciones, para que reconozcamos y volvamos a Él y volvamos a la herencia. Pero déjenme decirles algo, va a haber un día del juicio final, del día de la ira, del día de la destrucción, en donde ni nosotros lo vamos a hacer, ni nosotros lo vamos a evitar. Ahí sí lo que le estoy diciendo es esto. Como levitas, nosotros no podemos decir, ay, no, mi familiar no, porque ¿qué? Yo no puedo detener el juicio sobre alguien, ni porque lo merezco, ni porque tengo ninguna garantía de nada, ni porque a quien quiero defender está libre de pecado, ¿me entienden? Lo que estoy diciendo es esto. En el contexto de Israel, en el contexto de la instrucción, de la manifestación del Creador, de la manifestación del Creador entre ellos y de las reglas que tenían por la santidad que había en el santuario, esas cosas eran irremediables, era un trato con ellos. Ok, lo que quiero ver es el celo que tenían ellos. Nosotros vivimos hoy día 3.300 años después. Y ciertamente cuando viene el Mesías, Él nos enseña la Torah como debe de ser. Y Él está diciendo, yo vine a enseñar y además yo vine no a juzgar para condenar, sino a decir, el Padre está esperando que todas esas cosas cambien y que todos nos convirtamos en esos levitas para que podamos no apostatar, no desviarnos. ¿Por qué? Porque va a haber un día del juicio en donde ahí sí no va a haber forma de que ningún hombre diga, ay, no, pobrecito, no, es que es familiar, es que es mi amigo, es que es mi mejor conocido, es que es el que más quiero, es que lo que sé. Ahí no va a haber humanismo. Ahí no podemos detener nada, ahí no podemos decir, ay, es que tenía su corazoncito y pues, ay, se estuvo metiendo con tantos o ay, es que él amaba a un hombre y pues qué tiene, ¿verdad? Pues tenía su corazoncito y al final es el amor y el respeto y la igualdad y todas esas cosas enfermas que enseña el humanismo. Ahí no va a haber nadie para decir eso. Ahí va a decir el Creador, yo lo dije con tiempo. El que no vuelve, el que no regresa y abandona su pecado va a tener juicio. O sobre la religión, los religiosos, ay, bueno, es que era muy religioso, es que era muy devoto, de tal santo, tal otro. Lo siento, el Creador dice, no tendrás imagen, no tendrás ídolo, no te inclinarás, no te postrarás, no seguirás todo eso. A lo que voy, pues, finalmente es la bendición que recibe Leví. Es una bendición que se puede prolongar hasta nuestras fechas, aunque no seamos levitas, pero sí somos ministros del gran rey, del Mesías, somos ministros con él, somos reyes y ministros con él, dice Pablo de Tarso. Bueno, Apocalipsis también lo dice, pero, y Pedro, ¿no? En concreto es esta bendición, nosotros la podemos recibir y la podemos prolongar cuando no dejamos que el humanismo ablande nuestro corazón y empezamos a decir, ay, no tiene nada de malo, ay, no importa, ay, mira, mis hijos, ay, es que los amo mucho, ay, los parientes, la hija, el hijo, sí, que sea, no. ¿Se acuerdan a quién se parece en esta actitud? ¿Se acuerdan de quién dice que no estorbó a sus hijos de sus pecados y por lo cual le vino ese juicio? ¿Se acuerdan quién no estorbó a sus hijos de sus transgresiones y tuvo las consecuencias? Oye, y hoy día es peor, porque no solo no estorban, a veces ni se dan cuenta.
A veces ni se dan cuenta porque ni siquiera tienen ni el carácter, ni la seguridad, ni la comunicación, no tienen ni la confianza, no tienen nada y ni se dan cuenta y sus hijos están bien desbalagados. Totalmente entregados al mundo, entregados a los placeres, entregados a todo allá afuera. Así es, fue Elí. Elí, fíjense nada más. Y bueno, él no era del linaje de los ministros, pero al final de cuentas es un ser humano y era un israelita. Pero bueno, en el caso de esta bendición y de Leví, lo que estoy diciendo aquí es, ellos, cuando algo es definido por el Creador como pecado, es pecado. Y ellos no se hacen de la vista gorda, pues, como se dice coloquialmente, ¿no? No, ellos dicen, es pecado, es pecado. Y si es tu familiar, no importa que sea mi familiar. Si es pecado y el Creador lo va a castigar. No me interesa lo demás. No, es decir, no podemos estar del lado del pecador. ¿Cierto o no cierto? El que dijo de su padre y de su madre, no los conozco. Es más, para aquellos que dicen, ay, no, esto está como que muy loco, y no, que en Cristo y que Jesús es el Dios del amor y todo esto. Y a ver si alguien me ayuda ahí a poner el texto. Un día el Mesías dijo de su madre y de sus hermanos, ¿qué dijo? No los conozco. Dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mismo Mesías lo enseñó como un gran levita. Que le dijeron, oye, te hablan allá, está tu hermana, y está tu madre y están tus hermanos allá. Y dijo, pues no sé quiénes son, no los conozco. Casi dijo, pues no sé quiénes son, pero mi madre y mis hermanos, dice, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Punto. ¿Qué les parece? El cual no reconoció ni a sus familiares. Esto lo digo porque no va a salir ahí entre la religión, lo que dice, ay, este está loco, que porque está diciendo que le vi, que el Antiguo Testamento, y que no, Jesús es el Dios del amor, y que él no pudo decir eso, y él no va a desconocer a los suyos. No, pues ahí está, lo dice bien claro. Desconoció a su madre y a sus hermanos. ¿Por qué? Porque llega un momento, y los que estudian el Evangelio y ven esos detalles, saben que llega un momento en donde Miriam o María y el resto de sus hermanos, porque ahí dice que creían que estaba enloqueciendo, que estaba ya fuera de sí, y que lo querían detener así como que espérate, ya te fuiste. Y entonces cuando van y lo quieren sacar del lugar donde él está exponiendo, es cuando él voltea y él dice, no los conozco. Es decir, si ya no están conmigo y no están en la voluntad del Creador, del Padre que me envió a los cielos, entonces no son mis familiares. ¿Qué cosa más tremenda? Y vean aquí, ahí está Mateo 12:48, gracias Oscar y Reina, dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. ¿Qué les parece? Aquí está antecedente, Lucas 8, Marcos 3, 31 al 35, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los desconoció. Aquel que desconoció a su madre y aquel que desconoció a sus hijos y dijo, no los conozco, porque si ya no están haciendo la voluntad de mi Padre, entonces no los conozco. Tan, se acabó. Marcos 3:35, cualquiera que hace la voluntad del Todopoderoso, ese es mi hermano y hermana y madre. Por eso mucho se habla de la hermandad, de la fraternidad. Y por todos lados, hermanos, y yo quiero que retomemos esto, porque miren,
De veras, y lo hemos dicho antes, yo quisiera que al que le dijera hermano sea, incluso sea familiar, porque a veces entre la familia, aunque somos familiares, también habemos hermanos en la fe. Pero sobre todo los de afuera, que cuando yo diga hermano, de veras esté haciendo la voluntad del Padre y yo esté haciendo la voluntad del Padre. Que seamos realmente hermandad, porque de veras, miren, nos hemos topado con... Por eso ya no a todos les decimos hermanos, y lo siento si alguien se llega a ofender de esto, pero no sabemos, o más bien si nos enteramos de cosas es que es que, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes pueden llamarle hermano a cualquier persona? Basado en lo que dice aquí mismo el Mesías, que desconoció hasta los suyos, porque cuando él dice, a ver, ¿cómo? ¿Qué no son tus familiares? No, es que mi verdadera hermandad son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Así como que, oye, ese es un tipo de fanatismo. Sí, el Mesías enseñó esa forma radical de ser. Perdóname, pero mis familiares, mi hermandad, son los únicos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Los que obedecen la instrucción, los que tienen como herencia la instrucción. En la cristiandad, por ejemplo, dicen aquí todos son hermanos. En los sistemas, todos son hermanos, hay pues hermandad de la de ellos, ¿verdad? En el catolicismo ni se llaman hermanos, ahí son tan indiferentes y es tan elitista el catolicismo que solamente las hermanas de los conventos y entre ellos se llaman padres, hermanas y los demás son hijos. Pero entre los demás como que no hay hermandad. Yo no sé ustedes los que fueron católicos o llegaron a ser o no sé, pero yo de chiquito ni me acuerdo, pero sí yo sé que entre católicos, por ejemplo, nadie se dice hermanos. Es más, porque a lo mejor hasta lo quieren evitar por los evangélicos, ¿verdad? Pero no les enseñan a que hay fraternidad y hermandad. ¿Por qué? Porque ni la hay, porque ni siquiera obedecen al Padre que está en los cielos. Están obedeciendo a diferentes sistemas. Entonces, bueno, hay muchas cosas aquí que pues nos ponen en contexto dentro de la fe del Mesías. El que dijo de su padre, de su madre, de sus hermanos, no los conozco. No reconoció a sus hermanos, e ignoró a sus propios hijos, porque guardaron tu dicho. Porque, vean, guardaron tu dicho y vigilaron sobre tu pacto. Wow, esto es supremo. Y bueno, aquí ponen más textos. Es nuestra primera gran prueba, dice Laura Monroy, dice Jimena Arce. Además dice que si alguien ama a sus padres o hermanos más que a él, más que al Mesías, no es digno de él. Fíjense nada más. Si alguien ama más algo en esta tierra, sean familiares, sean cosas, dice, no es digno de él. Dura prueba, dicen. Todavía Yeshua hablaba, ok. Es esto tremendo. Ahora, miren, y sobre todo para que aquellas personas que no entienden, o aquellos que digan, es que no te entiendo, ¿cómo eres así? ¿Cómo eres radical? ¿Cómo no puedes mostrar ante la familia, verdad? Es que mira, es que yo estoy guardando el dicho, las palabras, y estoy vigilando el pacto. Y cuando hablamos del pacto del Mesías, más excelso todavía. Oye, ¿cómo no vas a reconocer a familiar o el hermano, entre comillas hermano, y vive una vida peor que pagano, ¿no? Peor que delincuente? ¿Por qué? Porque guardo su dicho y guardo y vigilo su pacto. De aquí en adelante van a tener otro concepto sobre atesorar las palabras y vigilar el pacto. Imagínense que de veras así todos tuviéramos este filtro. A ver, llega fulano y a ver, ¿le voy a decir hermano o no? ¿Guardas los dichos del Eterno? ¿Vigilas sobre su pacto? ¿Eres como un ministro? ¿Eres como un levita? Si dice, no, bueno, es que yo apenas y es que
esto, lo otro, el mundo, ¿verdad? Y lo siento, no te puedo decir, hermano, qué cosa. Es tremendo, y es la palabra de la instrucción y es la palabra del Mesías. Me desentiendo de ti. Son muchos retos, son muchas cosas que yo sé que algunos dirán, es una cosa que no puedo soportar. Y imagínense cuando hay parejas divididas. Imagínense cuando hay parejas divididas. Cuando hay familias, Yeshua lo dijo. ¿Se acuerdan qué dijo él? Por causa de mí, ¿qué dice? Las familias se dividirán. Habrá enemigos entre ellos. Dices más, tus perseguidores vendrán de tu propia casa. Entonces, son muchas cosas a considerar. Pero bueno, lo más importante para uno, tomándolo dentro del concepto del Mesías, porque el Mesías fue muy radical. Es que miren, en las filosofías, en las teosofías, en las religiones, en las denominaciones, en todo eso, han enseñado a un Cristo grecorromano, así, ya saben, hasta la apariencia, ¿verdad? Un tipo alto, así como medio rubio, medio europeo, así con el pelo sedoso y una túnica griega. Hagan de cuenta que es Platón o Aristóteles, una cosa así que dices tú, ¿y ese personaje qué? Entonces, así como que bondadoso, lleno de amor, puro amor, así corazones rebosando sobre él. Y han enseñado, ese es un falso Cristo, es un anticristo. Perdónenme si alguien se ofende, pero esa es la figura religiosa. Es más, hasta Da Vinci, ¿verdad? Cuando lo hace en la pintura esa, que se acuerdan que pinta a su pareja homosexual en la imagen de esta del Sagrado Corazón, eso ya es conocido por todos. Son imágenes y figuras religiosas. Pero si ustedes van a ver al Mesías bíblico en las Escrituras, es un hombre radical. Es un hombre radical. Es un hombre que le dice, mi madre, mis hermanos, no sé quiénes son, no los conozco. Yo los que conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es eso? Cosas fuertes. Es un hombre radical. Y dentro de su rebaño, dentro de sus hermanos, porque también la Escritura dice que Él es el hermano mayor. Él es el verdadero hermano mayor. Dentro de las Escrituras, dentro del rebaño, como ovejas y como Él el pastor, no puedes tener corazón de pollo humanista. No puedes salir con tus cosas de que, ay, qué tanto es tantito, ay, mira, y no pasa nada, y nadie se da cuenta, y nadie sabe. Y miren, hoy día, con esos sistemas sociables, redes sociales, uno se da cuenta, a veces sin querer, de la doble moral, ¿verdad? Por falta de ser sinceros, ecuánimes, íntegros y sobre todo radicales. Sobre todo cuando ves a los menores, ¿no? Y entras a estas redes sociales y ves sus vidas y dices, ¿esta es fulana persona? Porque en la Santa Convocación es hermano y hermana, hermanito y hermanita. Pero en las redes sociales tú dices, ¿quién es esta persona? No puedo llamarle hermano, no puedo llamarle hermana, hermanita. Cuando tú ves esto dices, no sé qué está pasando en este mundo. El enemigo está trabajando duro. A lo que voy pues es las bendiciones que fueron dadas a estos varones y sus descendencias están enmarcando características que el mismo Mesías vive y enseña. Para aquellos que digan, no, es que es del Antiguo Testamento, no, hasta el Mesías lo hizo. Hasta el mismo Shaul de Tarso, ¿se acuerdan Shaul de Tarso? Shaul de Tarso se tentó el corazón. ¿Y qué dijo? Desearía ser yo apóstata por causa de mis propios hermanos. ¿Sí o no? Carta a los Romanos, capítulo del 9 al 11, cuando habla del asunto del remanente.
Y él dice, pero no puedo hacer eso, porque lo he dejado todo, absolutamente todo, por causa del Mesías. Dejó su propio grupo, su propio pueblo, sus propios hermanos, su propia escuela de estudio. Dice, prefiero dejar todo eso y tenerlo por basura por el Mesías que me amó. Fíjense nada más, y eso que se llega a tentar el corazón, desearía ser apóstata por causa de ellos, por mis hermanos. Pero él al final dijo, pero no, ya soy parte de otros, de los hermanos verdaderos. Bueno, hay una bendición muy grande para Leví por este efecto, por ser celoso, por ser íntegro, por ser ecuánime, por ser radical, por ser correcto. Vean, ellos pues enseñarán tus secretos a Jacob y tu ley a Israel, tu instrucción. Ofrecerán incienso ante tu rostro y sacrificio perfecto sobre tu altar. Bendice, oh Eterno, su vigor y acepta la obra de sus manos. Aplasta los lomos de los que alzan contra él y no se levanten quienes los aborrecen. ¿A poco no es hermoso esto? ¿No es hermoso? Cuando lo vemos, claro, para los levitas, imagínense, y dicho por Moisés. Moisés era un levita, cualquiera puede decir, bueno, es que Moisés era levita y aquí se explayó y aquí, Pero pues Leví también fue un tremendo con Shimeón cuando fueron allá con los, en la tierra de Jamor. Pero como fue celoso, reivindicó y fue celoso y no pecó con el becerro de oro, no fue idólatra, no se hizo imágenes, no hizo fiestas que no eran ordenadas y se consagró, aquí cambian las cosas. Y además el Eterno los reconoció y les dio el ministerio. Entonces el punto aquí es si somos ese aspecto que el mismo Mesías mostró, que aquí abajo, no importando el nexo familiar que tengamos, lo más importante es seguirle a Él. Entonces ve a lo que eres merecedor, instruir los decretos a los demás, la instrucción a Israel, ofrecer incienso ante tu rostro quiere decir ser ministro delante de Él, participar de la buena nueva. Sacrificio perfecto sobre tu altar, aunque definitivamente se refiere a los levitas, también está hablando de ser un altar vivo. Y protegidos, además, dice aquí, de los que se levanten contra nosotros. No se levanten quienes lo aborrecen, dice. Grandes promesas que tuvo Leví, ahora hablando en contexto y hablando en historia dentro del tiempo y el espacio profético. Los levitas tuvieron y gozaron de esos privilegios, de esas bendiciones, sí, pero no quiere decir que se debilitaron, porque llegó un momento en que se debilitaron y pecaron también, igual que todo Israel. Nosotros sabemos la historia y lo hemos hablado, lo hemos estudiado juntos. Leví fue una tribu que fue fiel y permaneció hasta que se corrompió tanto Israel que también ellos se corrompieron. Se corrompieron sus ministros, se entregaron a los ídolos. Hubo un remanente, sí, de la tribu de Leví por la línea de Pinjas, del gran ministro, por supuesto, nieto de Moisés, nieto de Aarón. Viene una línea con el que hace pacto de paz, en donde viene Josadac, y vienen los hijos de Sadoc y Josadac, y que son los que finalmente del regreso del exilio son ministros. Son los únicos donde vienen los tzadokim, los famosos saduceos. Por eso vean el linaje cómo permanece. Al final de cuentas ellos también se profanan. Ya no eran directamente los hijos de Sadoc, pero se hacen llamar hijos de Sadoc. Fíjense nada más. Aarón, Eliezer, Pinjas, y de ahí toda la línea, Sadoc, Josadac
y los hijos de Tzadoc, que son los Tzadokim, conocidos como los saduceos. ¿Se dan cuenta el legado? Y eso que también pecaron y se desviaron, pero fíjense cómo sobrevivieron. Entonces, ahora, eso dentro de la historia, pero dentro del concepto del Mesías, ¿a poco no somos llamados a más alto y sublime honor? Y esto para que le vayamos viendo peso al llamado que tenemos y mostrarnos delante del Eterno como debe de ser. Bueno, sigue la siguiente tribu, Benjamín. De Benjamín dijo: habite el amado del Eterno confiado junto a aquel que lo protege todo el día, morando a su hombro suyo. Y bueno, refiriéndose porque era una tribu que se añadió o estuvo cerca de Judá, por eso dice confiado junto a aquel que lo protege. El Eterno protegía a Judá y también de pasada a Benjamín, el hijo menor. De Yosef dijo: bendita por el Eterno sea su tierra, con la excelencia del rocío de los cielos y con el hondo manantial que yace abajo, con el raudal de los frutos del sol y con el raudal de la germinación de las lunas, con las cumbres de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con el raudal de la tierra y su plenitud, en fin, el favor de aquel que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de Yosef y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos, del consagrado entre el primogénito. ¿Se acuerdan? Yosef, por sus características y por su obediencia, finalmente el Eterno conduce la bendición hacia él por medio de su padre Jacob. Ya era una profecía dada a él, y todo lo que vivió, obviamente sus hermanos lo entregaron, fue de esclavo a Egipto, después ya saben en prisión, lo que vivió con Potifera y todo lo demás, hasta que llegó a ser segundo en Egipto. Y dice, y bueno, como primogénito de buey sea su esplendor, 2 cuernos de búfalo sean sus cuernos, y acornee con ellos a las naciones, todas a una hasta los confines de la tierra. Tales son las miriadas de Efraín, tales los millares de Menashe, de Manasés, sus 2 hijos. Y bueno, de Yosef, por supuesto, se agrega una bendición amplia por la primogenitura, hace la comparación aquí. Excelencia del rocío de los cielos, dice todo el tiempo, iba a llover sobre ellos la palabra. Hay una bendición especial porque pues Efraín y Manasés, básicamente, y junto con las tribus del norte, pues se pierden, se extravían, y necesitan, ¿verdad?, de esa fuerza. Obviamente, esas bendiciones, que en parte tienen profecía, básicamente iban a ser desarrolladas en los siglos por venir, es decir, entrando en la tierra y siglos posteriores, iban a hacer efecto en ellos, pero obviamente no se puede pensar de ellos ya mucho más a futuro, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, el pecado de Salomón causa una división, Roboam que se queda en el sur y Jeroboam en el norte pues empiezan a causar esos estragos, ¿no? Porque Jeroboam, por ejemplo, era, si no mal recuerdo, efraimita. Entonces, acuérdense que ya después viene el pecado, ponen 2 becerros de oro en Efraín. Efraín básicamente se convierte en la cabeza de las tribus del norte, el reino del norte, se le conoce como el reino del norte, o Efraín, o Israel, abajo Judá, y pues bueno, por decirlo, esa ya es otra etapa que ya aparece en los profetas, como el hijo
amado, que se pierde, indómito, que se extravía y finalmente que se pierde entre las naciones. Pero bueno, eso sobre Yosef. Sobre Zabulón dice, de Zabulón dijo: regocíjate, oh Zabulón, en tus salidas marítimas, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Convocarán las tribus a la montaña, allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque chuparán la abundancia de los mares y los tesoros que esconden las arenas. Se entiende que iban a ser tribus que iban a estar muy activas en asuntos marítimos, en todo lo que es, ¿verdad?, el Mediterráneo, la zona de mar que le corresponde o que le correspondía en aquella época al pueblo de Israel. Aparentemente aquí comentaristas creen que tiene que ver con eso. 20 dice: de Gad dijo: bendito aquel que hizo ensanchar a Gad, cual leona se agazapó, desgarró a una el brazo con la mollera, proveyó la primicia para sí, pues ahí le fue guardada la porción del legislador. Se presentó a las cabezas del pueblo, dio cumplimiento a la justicia del Eterno y a sus decretos para con Israel. Bueno, aspectos que solamente se le pueden ver en la historicidad. En la historicidad, nada en concreto, cosas que a lo mejor no están detalladas y bien especificadas en la historia, en las crónicas, por ejemplo, en los libros de las crónicas, en los libros de los reyes, para poderlas definir, ¿no? Solamente están estas características, ¿no? Bueno, dice Albert Mancera: y sacar de lo que aplican los apóstolos. Bueno, eso ya es ahí una broma, ¿verdad? De sacar y sacar y sacar. Bueno, sigue con Dan. Dice: de Dan dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Cachorro de león que salta desde Basán, basado en la región donde vivían, y como un tribu con no mucha fuerza, sino más débil que Judá, por ejemplo, ¿no? Referencias solamente comparativas. 23 de Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y colmado de la bendición del Eterno, posee tú el mar y su comarca. Otro que da una particularidad marítima también. Y es que la región donde era básicamente lo que fue llamado Eretz Israel, pues tiene una gran parte, ¿verdad?, de costa en el Mediterráneo. Y esa región, junto con Tiro y Sidón, pues eran altamente activas y tenían desde, desde Egipto, ¿verdad?, desde Alejandría, toda esa parte, toda esa región, muy, muy activa marítimamente hablando, y más y sobre todo, pues bueno, cuando llegan los romanos, ¿verdad?, en la época, por ejemplo, ya finalmente cuando conquistan con Pompeyo, en el siglo I antes del Mesías, pues finalmente ya su fuerza y todo lo que era, pues ya no aparece. Por eso no hay detalles sobre la historicidad en tiempos de los reinos, ¿no?, del reino del norte y del sur. Se queda solamente en detalles de los reyes y en las crónicas de Israel, pero no tanto como para definir. De Asher dice en el 24, Asher o Aser dijo: bendito con hijos sea Asher, sea acepto ante sus hermanos y bañe en aceite su pie. De hierro y de bronce sea tu calzado y tu vigor dure como tus días. Ninguno hay como el Elohim de Yeshurun, que cabalga sobre los cielos. Aquí termina y va a terminar con estas expresiones. Dice: de hierro y de bronce sea tu calzado y tu vigor dure como tus días. En el 26 va a concluir, dice: ninguno hay como el Todopoderoso de Yeshurun, bueno, en hebreo, Yeshurun, Jesurun, dice en la transliteración, que cabalga, dice, sobre los cielos en tu auxilio y en tu majestad sobre las nubes. Hablando
de la ayuda milagrosa y poderosa fuera de la mano del hombre. Por eso dice el rey David: alzaré mis ojos a las montañas. ¿De dónde verá mi ayuda? Mi ayuda viene del Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, así es como dice Elbert, de forma poética. Básicamente es un poema, ¿no? Está escrito de esa forma. Entonces dice 27: tu refugio es el poderoso de los siglos, de las edades, bajo el cual se hallan los brazos eternos. De tu presencia expulsa al enemigo y decreta: destruye. Israel acampa en seguridad, apartada vive la fuente de Jacob, en tierra de trigo y de vino, bajo sus cielos que destilan rocío. Dichoso, alegre tú, oh Israel, ¿quién como tú, oh pueblo salvado por el Eterno? Tu escudo protector y espada de tu grandeza. Tus enemigos te adularán mientras tú pisoteas sus alturas. Entonces, pregunten aquí qué traducción tiene Yeshurun. Vamos a verla si quieren, porque tiene que ver con una condición de Israel. Vamos a ver, aquí es la palabra 3484, el diccionario de Strong. Recto dice vertical, correcto, nombre simbólico para Israel, ahí está, que es recto, que es perfecto, vertical, que no está chueco, que es derecho, pues, ahí está, es la traducción literal, y que tiene que ver con, acuérdense, es Jacob, los hijos de Jacob, número 1, totalmente terrenal, es Israel el que vence, y después de que vence es Yeshurun, que es el que ya es derecho delante del Creador. Pero dijimos también que el hecho de llegar hasta acá, el problema es la confianza. Cuando ya se confía, entonces cuando hay exceso de confianza es cuando viene la caída. Que no se tuerce, dicen aquí, así es. Que no se quiebra, que no se tuerce, que no se encorva, que no cede, sino que es recto, es derecho. Ahora iba a decir aquí, vean, dichoso tú, oh Israel, quien como tú, oh pueblo salvado por el Eterno, salvado por el Eterno, vean. Igual seguramente aquí la palabra tendrá que ver, ¿dónde está? Vamos a ver, Israel dice salvo, Yashá, salvo por el Eterno, vean. La raíz también de salvación, Yeshua. Que no se tuerce, dice Elber Mancera, como los políticos que se tuercen, así es. O toda la humanidad que suele torcerse, ¿no? Entonces, bueno, número 1, ¿quién como tú, oh pueblo salvado por el Eterno? Tu escudo protector. Y esa es otra de las cosas que hemos mencionado cuando le asignan a David. Ustedes saben, ¿verdad?, que le asignan a David un magén, y vean, la palabra es magén. ¿Han escuchado la famosa Magén David? Es una de las composiciones adúlteras, profanas, idolátricas más grandes de toda la historia que han sobrevivido hasta el día de hoy. Cuando el mismo David decía del Eterno, el Eterno es el que decía, mi escudo eres tú eres el que me guarda, dice, guarda mi cabeza, dice, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi protector, tú eres mi ayudador, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde viene mi ayuda viene de ti? Es decir, David se la pasa todo el tiempo diciendo que es el Eterno, el que es su ayuda y escudo, y vienen estos tipos cabalistas, judeocabalistas, masónicos y todo lo demás, y le asignan el pentagrama de Moloch a David, dicen, es la estrella de David, mentira de las mentiras. Incluso desde aquí de la Torá dice, tu escudo es el Eterno, y aparece la palabra Magén. Fíjense nada más, Magén Israel es el Eterno. Entonces esas cosas de poner
¿verdad? La estrella de Moloch, ya saben, la de 6 puntas o 6 picos, con 6 triángulos, con 6 ángulos, 666, todos 6 por todos lados, es la cosa más profana que se les ha ocurrido a el falso Israel, ¿no? El Estado israelí, pues. Y así es como lo hemos estudiado ya hace muchos años y hemos evidenciado desde el judaísmo masónico cabalista. Es un símbolo de la alta hechicería que dijeron ellos, este es nuestro protector. Este símbolo es nuestro, ya saben, para la cristiandad es el símbolo de Constantinopla del siglo IV. Constantinopla dice que iba ahí con su ejército y de pronto se le como que se sintió muy Pablo de Tarso, ¿verdad? Que de pronto se le apareció una luz que lo deslumbró y entonces vio una cruz en el cielo y alguien le dijo, por este signo vas a vencer. Y entonces Constantino a partir de ahí adopta la cruz, la impone en todo el imperio y se la persignan y te guarda, te cuida, te libra, que quién sabe qué, y bueno, ya saben, para toda la cristiandad, la cruz. Y para la judaidad, ya desde antes, la estrella de Moloch, que la adoptan como un escudo, así le llaman, Magen David. Entonces, ¿cómo es una aberración decir Magen David? ¿Cómo la estrella de David? David no tiene ninguna estrella, incluso en las series estas televisivas. Vimos una serie hace un tiempo de la vida de David, cuando está con los filisteos y le están haciendo las espadas, porque hay una parte en donde hacen alianzas y le hacen las espadas, y de pronto un tipo le va a hacer un sello de su nombre, David, y de pronto le echa el hierro así fundido para que aparezca su nombre David. Y adivinen qué, bueno, no adivinen, ¿verdad? Ya saben, de esas palabras luego dicen, ay, ¿qué están adivinando? Bueno, es una forma coloquial de decir, ¿y qué creen que pasó? Pues en vez de David, que supuestamente sale, en vez del nombre de David, ¿verdad? Supuestamente sale la famosa estrella esta de Moloch. Ay, así como que, miren lo que salió, así como cuando Aarón, ¿verdad? Cuando Aarón dice que le llevan el oro y van a hacer un ídolo, y dice, ay, y salió un becerro. Así como que por arte de magia, ¿no? Magia cabalística, ¿no? Entonces, en esas series locas, atravesadas por la tradición judía, sale una supuesta estrella y supuestamente la recibe como de forma celestial, ¿no? Y bueno, nada más para decir que desde la Torá no hay ninguna imagen que se les muestra. Así es como ponen aquí, no te das imagen de ninguna, ni peces. Incluso hay una escritura que dice, no te das imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo del mar, ni peces, ni aves, ni cuadrúpedos, ni nada. Ya saben, por un lado uno es la cruz, por otro lado otro es el pececito de Dagón, porque el pez es de Dagón, por otro lado la estrella esta, ¿verdad? Cabalista, de la estrella de Moloch, etcétera, etcétera. Y qué cosa de la instrucción no entienden, que no hagas imágenes. Sabe, como dicen allá en Guadalajara, ¿verdad? Sabe. ¿Qué parte de la escritura no entiendes en donde dice que no hagas ninguna figura para darle un concepto religioso, idolátrico, místico, litúrgico, lo que sea? Y también, así es, gracias Mario Leal, Esteban, cuando está poniéndoles una recia a los fariseos, en Hechos 7:43 les dice a ellos, antes bien, llevaron, dice, el santuario de Moloch y la estrella del dios Renfán, las imágenes que se hicieron para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia, cuando iban a venir el exilio. Bueno, mucho hemos hablado de esto, pero una evidencia más, y lo hemos dicho antes, tu escudo protector solamente es el Eterno Poderoso, es el único que es tu ayuda, tu auxilio en las tribulaciones.
Y dice, espada de tu grandeza, tus enemigos te adularán mientras tú pisoteas sus alturas. Y por cierto, hablando finalmente de este personaje, sí, fue en la época de David, en donde Israel fue dichoso, en donde Israel fue un pueblo salvado por el Eterno, en donde su escudo y protector era el Eterno solamente. En la época de David fue en donde se vivió lo que se conoce como la época dorada. Cierto o no cierto, cuando David llega como un muchachito y ve el desafío de Goliat, ¿qué es lo que saca? ¿Una estrella? ¿Qué es lo que saca? ¿Un escudo de acero? Es más, le ponen los rudimentos, ¿verdad?, de los militares. Le ponen ¿cómo se llama? La armadura de Saúl, y dice, esta cosa no puedo, esto me pesa. Yo no puedo ser, o yo no estoy capacitado por los hombres. Fíjense nada más, lo que está diciendo es, la capacitación y los instrumentos y las herramientas de los hombres de este mundo no me sirven. ¿Y qué fue lo que dijo él? Yo vengo en el nombre del Todopoderoso. Él dice, ¿cómo ese se atreve a ofender al Todopoderoso de los ejércitos? Yo vengo en su nombre. Y en su nombre lo voy a agarrar. Entonces agarra unas piedras con la onda y vámonos. Y entonces, ahí vemos que él hace manifiesto de que es el Eterno su escudo. Y Él es también su galardón, Él es su protector, Él es su ayuda. Así es, a mí que me capacita, ese es el Todopoderoso, y no los hombres. Y así es como aparece en esas bendiciones finalmente esta expresión. Y pues bueno, un poema canto, una serie de bendiciones. Otra vez se omite Simeón, ahí están las especulaciones, los debates, las cosas que se dicen, pero cosas que, número uno, como vamos a recapitular para cerrar, número uno, siempre hay una bendición que el Eterno quiere para nosotros porque nos conoce. Sí sabe que vamos a tomar decisiones malas, pero sabe que Él va a procurar algo bueno para nosotros. Ahora miren, después de tantos siglos y después de 3 milenios y pico, fíjense lo interesante cuando viene el Mesías y nos enseña esto, nos enseña a ser radicales, nos enseña a ser obedientes, nos enseña a ser íntegros, ¿verdad?, concretos en la forma de creer, sinceros, entendidos. Fíjense nada más, todo lo que nos espera hacia el futuro. Ahí es donde aplica, en el Mesías todo lo podemos, porque ya saben que esta expresión que ha sido acuñada en muchos lugares solamente para recitarla como si fuera un mantra, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dicen por ahí, ¿verdad?, en los lugares, y resulta que a la hora de la hora nada, y la ayuda la andan buscando en el otro lado, en los amigos, en el mundo, y hay tanta gente así, ¿verdad?, tan desesperada y no entiende su vida y se convierten religiosos, nada más de un día para su religión, y de ahí en más se las arreglan como pueden. Peor cuando les hablas de la herencia y de los días y de la santidad del Creador y todo eso, no se puede, y que todo lo puedes. Entonces, cuando vemos todo esto, vean, distribuido entre las tribus, y entendemos el mensaje del Mesías en el nuevo pacto, podemos estar seguros de que, como dice Shaul de Tarso, ni que lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa nos puede separar ya de ese amor, de esa bendición que el Padre ha puesto. Mientras nosotros permanezcamos, mientras nosotros seamos fieles, como dijimos desde el principio, y aquí está la clave, mientras nosotros esta instrucción de fuego la tomemos
por herencia, la recibamos por herencia. Aquí está, ¿dónde está? Al principio, ¿verdad? Dice, aquí está, resplandeció el monte Sinai con una ley de fuego para ellos, y sea una herencia para nosotros, parte de la congregación, eclesía, iglesia, cajal, quejilá, asamblea, como le quieran llamar. Mientras nosotros las recibamos las palabras, las tomamos por herencia, siendo parte de la congregación. Eso sí, dice Yeshua, no teman al que pueda matar el cuerpo, y si no hay problema con eso, lo demás es esperar finalmente que todas esas bendiciones y toda esa esperanza se concrete en el regalo celestial. En el regalo celestial que ya está preparado, y que por ende nada de las cosas de aquí abajo, nada de las cosas de este mundo, pues nos van a poder distraer, nos van a poder detener, nada nos va a poder impedir ni entorpecer, sino todo lo contrario. Todo esto va a pasar como nada, así como el Mesías vivió. A mí me extraña muchas veces de la gente de religiosa o de denominaciones o de esto, el otro, los devotos, los persinados, como se quieran llamar o como les digan, que mucho Mesías o mucho Cristo, mucho lo que sea, pero vean cómo vivió el Mesías. Ustedes ven viviendo el Mesías en un mundo totalmente despegado de las cosas terrenales. Ven a un Mesías sin casa, sin ni siquiera un vehículo con que moverse, ni siquiera con mudas de ropa, ni siquiera afanado por las riquezas, ni siquiera afanado por el mañana, afanado por nada, solamente obedeciendo, sirviendo, llevando el mensaje, llevando la buena nueva. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Entonces, ese es el celo, esa es la bendición, esa es todo esto que viene aquí, el tumim. Vean, en el Mesías se junta todo. Así que el Mesías podemos tener todo, pero evidentemente bien entendido, según lo que está recibiéndose de Moisés, y obviamente, y a final de cuentas, otra vez, no según los hombres, para que quede bien claro, y la gente que llegue a escuchar la grabación o le digan, oye, mira, y usted escuchando ahorita, entienda que no se trata de hacerlo como lo hacen o como lo inventaron los hombres. No se trata de cómo se formó en la liturgia o cómo se formó en el canon o cómo se... ¿Se acuerdan lo que dijimos que significa canon? ¿Se acuerdan? Y solamente para rematar con esto. Muchas veces, no, es que en el canon de tal lugar, ¿saben lo que significa canon? Significa regla a seguir de los hombres. Imposición de un fulano en el canon. Regla de los hombres. Entonces, ¿qué se quiere? ¿Qué se quiere? ¿Se quiere esta herencia? Una herencia que viene del Padre, que es una instrucción que purifica, o se quiere reglas de los hombres. Al final de cuentas se resume en eso. Por eso, y en el libro de los Hechos también dice, es necesario, y agrego importante, y mucho mejor obedecer primero al Todopoderoso antes que a los hombres. Y bueno, dicen por acá, regla a seguir terrenal, medida estándar, ¿sí? Algo finalmente que, y de hecho además es añadido por los hombres en base a las necesidades religiosas. Y vean, ahí eso es tan sencillo como decir, es como decir, y hemos puesto el ejemplo, ¿verdad? Porque lo hemos usado antes y lo hemos escuchado antes. Es como decir, pásame el instructivo de la secadora para operar la lavadora. ¿Sí o no? Así es sencillo.
Pásame el instructivo de la secadora para saber usar la lavadora. Cualquiera va a decir, creo que estás un poco zafado del cerebro, ¿ah? ¿A poco no es irónico? Entonces cuando la gente le dices, a ver, ¿cómo estás conduciendo tu vida? ¿Por la herencia que te da el padre, que es su instrucción? ¿O estás siguiendo la instrucción de los hombres? Qué irónico. Pero bueno, así las cosas. Bien.